más acá con el amigo Alejandro Braña, compartiendo esto que dimos en llamar Semana Inmobiliaria, para tratar de analizar un poquito cuáles han sido las novedades que esta semana, sinceramente no son demasiadas, pero hay información respecto de nuestra actividad y que vamos a tratar de brindárselas rápidamente. Información adelantada, como ser el índice de contrato de locación para noviembre tenemos ya. Ah, miércoles, no cualquiera tiene eso. Venimos 15 días adelantados ya. Pero parió, estamos como queremos. Pero salió el índice, obviamente, el 16. Salió el índice de ayer, ya tenemos para calcular tanto el índice anual como también las otras periodicidades, por así decirlo, que son las que se iniciaron a partir del 1 de enero del 2024. El anual sigue bajando, menos en proporción con lo que venía bajando. Hubo meses que venía bajando 10, 12% de mes a mes. Bueno, ahora bajó del 46,5% el mes pasado, bajó este mes, mejor dicho, de octubre a noviembre, 42,33%. O sea, que los que actualicen en noviembre el alquiler es un 42,33% el ajuste anual y les vuelve a quedar fijo durante el año que les quede de contrato, por así decirlo, porque hoy lo venía hablando con un periodista de un medio justamente esto, que ya de acá a 8 o 10 meses estos contratos se terminan todos, ya no van a quedar más. Pero lo que pasa que convengamos que como la mayoría de los índices, el Banco Central sigue emitiéndolos. Vos fijate con el SER y con otros índices, tienen la obligación de seguir emitiéndolos porque esos índices se terminaron usando como referencia para otros contratos. Entonces, hoy vos me estabas diciendo que el último trimestre la evolución del ICL era el 8% aproximadamente. Trimestral, 6,35%. Bueno, cuatrimestral, 8,76%. Y semestral, 17%. O sea que está dando más o menos parecido a la inflación. Sí, cada vez más cerca. Sí, y entonces, hoy da casi lo mismo hacer un contrato nuevo con ajuste cuatrimestral o semestral por IPC como por ICL. Sí, porque eso te acordás que fue muy cambiante eso. En una época el ICL estaba muy por debajo del IPC y todos los inquilinos pedían hacer con el ICL. Después se empezó a dar vueltas y después al revés, fue mucho más alto el ICL que el IPC. Así que bueno, ahora se empezaron a igualar, por así decirlo. Pero el secreto, ¿dónde está? El secreto está que el ICL, el Banco Central lo prepara con datos de 2 meses atrás. Entonces viene rezagado. Y el anual con datos de 12 meses atrás. Claro, no, por eso digo, el tema es que los índices empiezan a tomar un grado de normalidad, por decir de alguna forma, que tengamos además otro antecedente que salió esta semana cuando se comunicó el 2,1 de inflación. También se comunicó que a partir de enero van a regir la nueva composición de del IPC a nivel nacional. O sea, que es una composición más parecida a la que tiene el IPC de capital. Sí, que este mes dio casi lo mismo. 2,2 capital, la ciudad de Buenos Aires, y 2,1 la del INDEC. Pero lo que pasa es que yo escuchaba que la explicación básicamente es que hace 17 años que no se modifica la composición del índice de precios, en el caso del INDEC. Entonces, eso en 17 años cambió la composición de las costumbres, de las conductas de la gente y por lo tanto cambió la composición de sus consumos. Por lo tanto, tiene una influencia diferente. Vos hoy en una casa, digamos, es casi imposible no pensar que no gasten en internet. Seguro. Hace 17 años esto no existía. A mí siempre me gusta aclarar, porque la gente, hay algunos vivos que utilizan la desinformación para querer informar e influir en la gente. Viste que en realidad lo que es el INDEC
tienen lo que se llama una división, que le llaman división vivienda, que ahí adentro están los alquileres. Pero no es solamente los alquileres, están los alquileres, las expensas, la luz, el gas, el agua, el cable e internet. Y otros combustibles que nunca supe qué es, otros combustibles, pero bueno. Los gastos de reparación, la incidencia de los gastos de reparación. Pero por eso. Lo que pasa es que a veces, por decirte algo, yo lo he visto en varias notas que lo hacen a propósito, no es que lo ignoran. Ponele, por decirte algo, el alquiler aumentó, no sé, el 30%, y las expensas aumentaron el 80%, ponele. Y los tipos te dicen que el alquiler aumentó el 80% o el 70% porque estás en un promedio, lo que fuere. En realidad mezclan todo a propósito para decir, che, mirá lo que están subiendo los alquileres. Y en realidad no hay el INDEC no da información individual de los alquileres, hace toda esa melange, claro, esa ensalada de cosas y da un número promedio de lo que aumentó. Yo me acuerdo que el año pasado el alquiler aumentaba muy poco y el gas y el agua anualmente habían aumentado el 600%. Y el alquiler nada que ver. Hagamos otra disquisición también, otra aclaración que también es difícil que a veces la consideren, es que cada provincia tiene su IPC. Sí, de acuerdo. Acorde a los consumos de cada provincia. Exacto. O sea que Tierra del Fuego tiene una composición de su canasta de consumo acorde a sus necesidades. Qué sé yo, capaz que ellos consideran mayor incidencia la ropa de abrigo, la frazada, la leña, los combustibles, qué sé yo. Pero Misiones, que no tiene todo eso, por ahí tiene los repelentes de mosquitos, la electricidad para los respiradores. Entonces, cada provincia tiene su propio IPC, la capital también lo tiene, y la capital, como es más reciente la creación de la provincialización de la capital, por decirlo de alguna manera, tiene los índices con una mayor incidencia de los valores de los servicios. Claro. Ahora, cuando en enero empiecen a utilizar esta nueva forma de cálculo, esa nueva forma de cálculo va a darle también algo más parecido a lo de capital, porque van a darle también, como hablábamos recién, un servicio como Internet no tenía tanta incidencia en la canasta de consumidor del año de hace 17 años atrás, que es lo que tiene hoy, así como otros hábitos. El transporte, Alberto, el transporte. Por ejemplo. Ha cambiado por completo. Lo que incide en lo que necesitas de tus ingresos para el transporte ha cambiado por completo este año a hace años, lógicamente. Claro. Bueno, esta semana, no sé si lo escuchaste esta semana, salió un número que la verdad que a mí me dejó, por más que lo imaginaba, me dejó sorprendido. Y decía, justamente una información del IDECBA, del Instituto de acá de la Ciudad de Buenos Aires, decía que una familia tipo, para estar incluida en lo que sería clase media, necesita un ingreso de 2.935.000 pesos, casi 3 millones, incluyendo alquiler, casi 3 millones de pesos de ingreso. Son números que asustan, porque no lo ves, viste. Nosotros que estamos todos los días con este tema de que a los inquilinos que quieren venir a alquilar una propiedad y le pedimos la demostración de ingresos y eso, vemos los recibos de sueldo y es complicado. Ahí es donde justamente te das cuenta que existe un retraso de la parte de los salarios en cuanto a los términos generales, porque por un lado tenés eso que mucho lo vemos cuando vamos a hacer alguna compra, nos damos cuenta que tal o cual producto evolucionó, no el 2% que dice el índice, sino el 8%, porque sin contar los estacionales, y aparte porque el INDEC lo que hace es una adecuación de esos 25 índices a que estén compatibilizados y pueda hacer algo, o sea, es un reflejo numérico, no es un reflejo
que tiene en cuenta la realidad, porque además tenemos un país con realidades tan diferentes que lógicamente si uno tiene que pensar en realidad a la hora de ajustar un alquiler, yo siempre lo alquilaría por el índice de precios local, porque es lo que Claro. realmente dice. Lo otro es algo referencial para todo el país para tener en cuenta. Bueno, pero no todos lo saben. No todos lo saben. Incluso el INDEX saca un índice de inflación por zona noroeste, zona patagónica, zona noreste. Pero es un promedio también de todas las provincias. Así que, exacto, claro. Sí, sí, pero... Así que bueno, en concreto el dato es que 42,33% es lo que van a aumentar o lo que se van a ajustar los alquileres para el mes de noviembre, que ya lo tengan los inquilinos en cuenta, y lo que dijimos, 6,35% los que tienen ajuste anual y que ajuste se hizo anual, claro. Hasta noviembre del 23. A partir de noviembre hasta octubre, en realidad. En noviembre entró en vigencia el índice casa propia. Yo creo que se han firmado muy pocos contratos. Tienes razón, ahí tenés razón. Claro, hoy hace el 14 de octubre. Claro. No, el 17, hoy. 17 de octubre del 23. Es el aniversario de esa funeraria. El Día de la Lealtad lo hicieron. El aniversario, hace 2 años, de la modificación de la ley, que la lograron empeorar los fenómenos que teníamos. ¿No lo viste al Lipovetsky haciendo campaña por ahí? Sí, mamita querida, ¿eh? Qué país generoso. No, aparte él dice que la ley era buena, ¿eh? Sí. Era buena para Noruega y Finlandia. Dice que no lo ayudó el país. Eso fue la ley era maravillosa. Él la pensó para Luxemburgo, no la pensó para acá. Claro. Ese es el tema. Ahora, bueno, otras novedades que también hay que tener en cuenta. Si bien yo te digo, sé que mucha gente, a partir del 3 de noviembre apareció una moratoria acá en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Para todos los impuestos, ingresos brutos, ABL, contribución territorial, o sea, cabe todo. Que eran con vencimiento creo que hasta agosto. Así que en muchos casos el que tenga que regularizar puede aprovechar esta situación, pero a todo eso hay que entrar de una manera diferente que es lo que se entraba antiguamente. Hasta ahora vos entrabas con la clave ciudad. Con clave ciudad, claro. Ahora hay una plataforma. Hay que entrar con una plataforma que se llama MiBA. Mi con minúscula y BA mayúscula, que ya está en la Play Store y en las aplicaciones de los teléfonos, para poder comunicarte, digamos, y poder realizar todos esos trámites vía online. Entonces, tanto como para los corredores que tienen que regularizar situaciones de ingresos brutos, o para los propietarios que tienen que regularizar situaciones de ABL y todo ese tipo de cosas, y los propietarios que también tienen que regularizar ingresos brutos porque hay contratos a los que son comerciales, por ejemplo, y les cabe ingresos brutos como el IVA. También eso hay que tenerlo en cuenta, que es algo que a veces no se tiene en cuenta, ¿no es cierto? Todo lo que es comercial no está exento ni de sellos, ni de ingresos brutos, y todo paga lo que tiene que pagar, y el IVA es de los 1.000 pesos, aquellos famosos de hace 20 años atrás que nunca se cambiaron. Así que todo 1.500. lo que sea... 1.500. 1.500 era 1.000. 1.500. Tanto sentido que no lo actualizaron nunca. Hoy serían 2 millones de pesos como mínimo, 2.200.000 creo, actualizado. Claro. Sí, imagínate, es una ley de la década del 90. Acá venimos hablando de cuando no tenemos crédito, de aquella época es. Bueno, y todas esas cuestiones son las que suman. Vamos a consideremos algo. Vos hablaste de leyes y qué sé yo. El impuesto al valor agregado. ¿Cómo puede ser que te cobren impuesto al valor agregado sobre los intereses bancarios? ¿Qué valor le agregan
el hecho de afectar los intereses de los préstamos bancarios para vivienda. Estás aplicándole algo que no es afectado por eso. Porque el impuesto al valor agregado, ¿qué era? Para que la cadena de valor, cada uno fuera descontando lo anterior y pague solamente por la parte que le tocaba, por el valor que había agregado. Si vos comprabas arena, cemento y fabricabas bloques de cemento, bueno, tenías un IVA que pagabas por eso y tenías otro IVA que cobrabas cuando facturabas. Y entonces la diferencia, pero era sobre un hecho exacto, sobre un hecho real de una actividad donde había un valor agregado. Pero esta gente fue con el tiempo metiendo el impuesto al valor agregado a los servicios públicos, a los todo. a todo. Ya Pero si vos te pones impuesto a los débitos y créditos, impuesto al cheque, o sea, bueno, es un disparate. El impuesto a los débitos y créditos también tiene otra cuestión de injusticia también, porque el impuesto a los débitos y los créditos lo pueden descontar de ganancias las empresas. Y algunos monotributistas, que son MIPYMES, también pueden descontar de los aportes patronales. Pero resulta que, por ejemplo, los consorcios, que son una figura jurídica sin fin de lucro destinado a poder administrar una propiedad común, se tienen que comer como gasto la totalidad del impuesto al débito y crédito bancario. Entonces, realmente, si fuéramos ajustando todos esos aspectos que todavía están mal de los impuestos, y que además, si vamos a te llevo una reflexión más profunda todavía, la Constitución Nacional es como el reglamento de copropiedad. Cada uno tiene que aportar al sostenimiento de las cosas comunes en función de lo que gana y lo que tiene. Y el impuesto de sexo no te afecta a lo que ganas y tenés. El de cheques no te afecta a lo que ganas y tenés. El de ingresos brutos tampoco, porque hasta con ingresos brutos se da la barbaridad de que ese impuesto antes era el impuesto a la renta. Antiguamente, cuando yo era chico. Y le pusieron ingresos brutos. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo, ponele, no sé, una farmacia y compro una oferta de algodón. ¿Por qué? Era una oferta. Resulta que tengo una situación financiera X, voy y le vendo al farmacéutico de la otra cuadra a pérdida. Si lo compré a 100, mira, te lo vendo a 80 porque necesito el efectivo. Me lo compré así. Cuando hago la factura, por esa pérdida, también estoy pagando. Sí, sí. ¿A qué grado de inequidad fiscal llega el régimen? Pero Alberto, ¿te acordás cuando Macri derogó el ITI? Porque Milei lo derogó para todas las operaciones, pero en su momento Macri lo derogó a partir del 2018, creo que fue, si no me equivoco, no me falla la memoria. Y te acordás que lo reemplazó por otro impuesto. Lo sacó el ITI para las escrituras nuevas a partir del 2018, que empezaron a pagar por la diferencia que hubiera de valor entre lo que vos sabías. Claro, exacto, impuesto celular. Pero eso tiene otro aspecto que hay que tener en cuenta. Vos fijate, como todas las cosas van teniendo... No, igual a lo que yo iba era que lo que vos decías recién, capaz que vos habías comprado en $100.000 en un momento, vendías después en 70, que estabas perdiendo 30.000, y como tenías que convertirlo a pesos para hacer el cálculo, era mucha más plata por la cotización del dólar. Te cobraban el ITI de una. Claro, entonces sí, es un desastre. Pero el cedular lo que tiene dos efectos. No solo cobrarte en virtud real, digamos, de la diferencia de dólares por lo que compraste respecto de lo que lo vendiste, sino que de esa manera, y aparte, si vos compraste a 100 y vendiste a 60, no es que te va a quedar ningún impuesto a favor, olvídate, sino que además está hecho con el criterio de que no se escriture por menor valor al real, porque al día que lo vas a vender, ahí vas a notar la diferencia. Claro.
tenés que pagar, ¿entendés? Claro, sí, sí, sí. El impuesto cedular viene de alguna manera, en una forma indirecta, a garantizar de que la gente trate de hacer las cuestiones, las escrituras, valor real, para que el día de mañana no se le dispare y tú tengas que ponerse con una diferencia de impuesto importante. Porque si vos hoy te mandaste la piolada de escribir en 20 y después lo vendés en 60, tenés que pagar la diferencia por eso. Exactamente, claro. No te la Bueno, vale tener el escribano, pero este la año, va a venir a buscar. viste que este año ya hubo bastantes casos de gente que se encontró de frente chocando con los escribanos con el tema de que el famoso BIR, que es el valor inmobiliario de referencia, que se usa para escriturar, claro, que es el mínimo con el cual vos podés escriturar, llegaba a estar más alto que el valor real, que el valor que estabas vendiendo. Pará, vamos a aclararlo bien, porque eso también es otro punto que a veces no tienen claro, y yo lo primero que pido es la boleta de ABL, porque en el borde tiene puesto ese valor, si no lo busco en la computadora. Sí, sí, se busca por internet. El valor inmobiliario de referencia lo hicieron a nivel municipal y en provincia también, o sea, pero acá en Capital lo hicieron porque antiguamente el mínimo pago de sellos era con referencia al valor fiscal. Como el valor fiscal no lo pueden tocar porque es una decisión política de la legislatura, cuando hacen el tarifario anual, inventaron este otro valor. Que si vos te fijás en la fórmula que está en la página de AGIP, es un cálculo como que yo te dijera, contamos la cantidad de baldosa que hay en la vereda, lo dividimos por el precio del metro cuadrado de una de las propiedades que sorteamos en toda la cuadra, y eso le sacamos la raíz cuadrada de 28 multiplicado por 35 y le descontamos el costo. Nada que ver, es un cálculo matemático que de inexacto absoluto. El tema es que ellos, con ese valor BIR, la pretensión era que nadie pagara sellos por menos de ese valor. Pero ¿qué ocurre? Se le fue mambo la cuestión del ajuste de ese BIR y ahora resulta que hay muchas propiedades que están en los valores reales, están en la cuarta parte del BIR que ellos establecieron. Claro, porque se dio por un lado eso y por otro lado que los valores de las propiedades bajaron. A pesar de que viste que salen notas que suben los valores, no sé qué historia, bueno, cosa que no lo vemos claramente, los valores bajaron, ese BIR lo actualizaron y se fue al demonio, se pasaron de rosca, como vos decís, con lo cual, hoy, pasa mucho con las cocheras. Una cochera que vende $22.000, capaz que el BIR es 35. Entonces el escribano tiene que ver cómo hacen para pelear con ese tema, porque no pueden escriturar. Los escribanos no pueden pelear con ese tema. El propietario tiene que pedir 3 tasaciones e ir a la JIP a que se lo reconozcan. Pero me ha pasado, porque además las cosas, volvemos, así como el IPC se está ajustando por una nueva canasta, también los usos de las propiedades han cambiado digamos, de valor, por decirlo de alguna manera. Un colega hace poco me trajo un local con sótano, tenía un sótano más grande que el local, pero además tenía en la parte del fondo, con una entrada que era semi-independiente, pero estaba vinculada al local, 3 pisos de oficinas, en una propiedad donde había dos columnas de edificio de 8 pisos. Entonces resulta que ellos sumaban todo y le daba un valor casi 4 veces el valor del valor que se iba a vender la propiedad. Porque le dan el mismo valor al sótano que la planta baja, no diferencian en nada. Y el mismo valor a las oficinas que estaban allá atrás, por eso, sí. Que además ni siquiera se podían usar, digamos, en forma autónoma, porque estaba todo entremezclado. Entonces, los sótanos hoy en día, no sé vos qué opinás, pero yo cuando voy a tasar hoy un sótano prácticamente debe tener lo mismo, un 25% de valor del metro cubierto, porque el sótano hoy
el ritmo comercial hace que trabajen tipo farmacia. Vendo uno, compro uno, vendo uno, compro uno. No hay salvo, qué sé yo, algunos rubros, poner una zapatería que tiene que tener todos los zapatos del mismo tipo y tiene que tener la tarea completa, que son 25 pares, que tiene que tener todos los números con el mismo modelo. Pero salvo cosas por el estilo, la gente no tiene depósito, no invierte en guardar stock de mercadería. Entonces, los sótanos son lo más inútil que hay, pero afectan a las expensas, pero Sí, seguro. a la tasación. El sótano Ahora, tiene valor totalmente. ahora sin inflación y con poco movimiento, poco consumo, menos todavía, porque no tienen rotación de mercadería. Claro, El otro día escuchaba ahí en el centro comercial de Avellaneda, si se quejan en el centro comercial de Avellaneda, el centro de textil de ropa, imagínate que está todo complicado, porque ahí venden a lo pavo, minorista, mayorista. Escuchaba una señora que decía que antes se daban el lujo de que el único día de venta minorista era el sábado. Ahora venden todos los días, no tienen problema. Y no te ponen más. Si lleva 3 prendas, le hacemos precio minorista, o si gasta Sí, más por de... eso. Y Eso antes era rígido eso. Vos ibas a comprar minorista un día de semana y no te vendían, ¿eh? Era únicamente los sábados. No, era los sábados. Lo mismo en 11. Cambió totalmente. Sí, sí. Entonces, ¿qué valoración tiene para esa demanda un sótano? Y ya no tiene nada. En una No, época sí. a la gente fabricando la ropa en los sótanos, pero ahora ni eso, porque la No, traen no. de otro lado, o sea que la distorsión que hay a través de la cuestión impositiva es escandalosa, es escandalosa. Y nosotros tenemos que cuidarnos, porque vos no le puedes decir, no, eso es responsabilidad, vaya a su contador y que se lo arregle. Vos cuando tomás una propiedad para la venta, tenés que analizar esa parte de las consideraciones, porque la persona que está vendiendo quiere saber en definitiva cuánto le va a quedar efectivamente en el bolsillo. Seguro. Sí, Entonces, sí, aparte no. A ver, a mí me pasó hace poco de intervenir en la venta de un local de $30.000, un valor bajísimo para un local, pero lo que creo que pagó entre las dos partes de escritura como 6 millones y medio de pesos. Una locura. Pues sí, ¿cómo puede ser? Bueno, viste que el local no es lo mismo que la vivienda, lógicamente. la vivienda, si es la primer vivienda Claro, única, sí, sí. de uso exclusivo, está exento. Si no, te cobran siempre que supere el BIR por la parte excedente y repartido mitad cada uno. Pero hoy día creo que son 230 y pico de mil dólares, más o menos, lo que da como piso. Como mínimo no imponible, sí. Claro, el piso da más o menos ese valor. Entonces, Sí. en vivienda, la mayor parte de un buen segmento de las operaciones está por debajo y resuelve siempre que sea primera vivienda, porque esa es otra historieta. Resulta que vos tenés la 2/19 parte de la cochera que heredaste de tu tía allá en Recoleta, que vale 2 pesos con 25, y te consideran que eso es una vivienda y te tiró al diablo el impuesto de sello, ¿eh? Ojo. Sí, en realidad te consideran que sos titular de un inmueble, con lo cual ya no te corresponde el tema de tenés que pagar sello, tenés que no es primero lo que vos decís. No tenés exención. No claro, tenés seguro. exención. Sí, sí. Entonces vos pactaste un precio y después resulta que el comprador dice, pero flaco, si yo no soy el que soy culpable porque vos tenés esa porción de esa cochera allá, pagalo vos. Claro, claro. Porque no habla de vivienda la norma, sino de titularidad de algún inmueble. Y titularidad claro. tampoco no habla de porcentaje, sino que lo que vos decís, vos podés aunque tener sea un cachito así, tal cual. figurás en el registro de la propiedad como titular de un cachito así de algo y fuiste, ahí te la aplican. Entonces, cada vez Seguro. son más detalles que tienden a forzarte a pagar impuestos, incluso impuestos, como hablamos, de una manera descontrolada, porque sinceramente no tiene relación
con un valor real. Y todavía no tengo respuesta de cómo fue el resultado de esa gestión que hicieron, porque yo hice una de las tasaciones y le hice todas estas observaciones que decíamos. El destino de ese local era un edificio de 40 años, 45 años. Al que lo construyó le habrá venido muy bien porque tendría por ahí, no sé, 50 empleados administrativos, hizo esa parte como oficina. Y por ahí tenía un supermercado y el tipo estoqueaba y le venía bárbaro. Pero hoy vale a lo sumo por el local, sin contar las expensas que paga, que las expensas las paga de acuerdo al reglamento, que es otra historieta, ¿no? Sí, seguro, seguro. O sea, así que... Pero ese tipo de inequidades se están dando y cada vez son más notorias. Lo que yo recomiendo es ser inteligente y analizar bien cada pedacito de la operación para no llegar con el problema al momento de la escritura, porque te puede voltear una operación. Sin duda, sí, sí, claramente. Sí, sí, los números son... Ah, no, pero usted me dijo que yo no tenía que pagar más nada. El escribano hizo... Y ahora resulta que tiene un cachito allá. No, pero eso se lo vendía a mi tío. Sí, pero lo escrituraron, lo pusieron en el registro de la propiedad. No, pero yo hice un... No. Tenés que pagar. Y cuando tenés que pagar, la mitad la tiene que pagar la otra parte. Y se te arman unos líos de aquello, ¿no? Así que... La semana que viene vamos a tener ya los datos de escritura de la ciudad de Buenos Aires y tal vez de la provincia también, porque vamos a ver cómo viene el mes de septiembre, que son los datos que van a salir en los informes que van a dar los colegios de escribanos. La verdad que, bueno, la actividad se ha frenado bastante en los últimos 60 días, diríamos. Yo particularmente, no sé qué te pasa a vos, pero me pasa que el 95% de los contactos son por alquileres. Por ventas, muy poco realmente. Sí, muy poco los contactos por venta o alguna gente que por ahí sigue con la búsqueda de alguna propiedad para los pocos créditos hipotecarios que hay todavía, que los está tramitando Nación. Prácticamente pareciera que es el único que está el tema de aceptar carpetas, porque Ciudad hace 3 semanas que cerró la recepción de carpetas y no hay, por lo menos... No, pero además, porque... Parece que no, pero mantiene esa tasa del 4,7, que es el costo financiero total anual, cuando hay bancos que ya pasaron del 15%, o sea, es enorme la diferencia. Ni hablar, es enorme la diferencia, sí. Es prohibitiva. Hoy yo... De que tenés que tener la cuenta sueldo, tenés que dejar tu suegra en garantía. Hoy yo justo hice la cuenta por una operación de $100.000 que vos financiaras poner el 70%, 70.000. Te da una cuota a 30 años de 500... Acá la tenía. 506.000 pesos, si no me equivoco, lo estoy buscando todavía. Porque te ahorrás, claro, te ahorrás un 230.000 pesos si tenés la cuota sueldo, porque la cuenta sueldo, si vos sacás el crédito con el banco con cuenta sueldo es 4,7, pero si no es el 8,5, claro, si no sos cliente del banco. Con lo cual te cambian los números del... Perdón, 516.000 pesos la cuota. Y tenés que demostrar ingresos del grupo familiar por 2.065.000 para poder sacar. Vas a pensar, $100.000, un 2 ambientes lo podés comprar, y ese requisito está bien, y 500.000 pesos es el costo de un alquiler. Tal cual, seguro. Pero el problema es que es otro banco que tiene el 12 o el 14, y esa no, olvídate. En realidad es una cuota que es una tasa que ya ponen, me parece, como filtro para que la gente directamente ni averigüe. Y bueno, el Banco Nación, claramente el Banco Nación no tiene la capacidad de respuesta en cuanto a cantidad de gente y sistema para que se le venga toda la avalancha al mismo banco. Y te van seleccionando las operaciones, tienen que cumplir al pie de la letra todas las cosas. Te apareció un problema en el NOSI hace 4 años y lo tiempos no califica. Y fuiste a otro lado, chao, no te dan. O sea que están siendo más restrictivos también, ¿no? Es una pena porque te digo, yo hoy saqué las cuentas comparando la foto y la película de la actualidad de créditos hipotecarios con la época de Macri. ¿Y sabés qué me sorprendió? Hoy estamos en Capital Federal, la incidencia del crédito sobre el total de operaciones es el 22%.
¿sí? Sí, Y en aquellos, el año pasado, de enero a agosto, porque esa es la cuenta, los datos que tenemos por ahora, claro. el año pasado, de enero a agosto, había sido el 4,4 la incidencia nada más. O sea, No, aumentó. un crédito hipotecario. Por eso, aumentó del 4,4 al 22. Pero en la época de Macri, entre el 2017 y el 2018, fue el 23-24%. O sea, no fue tanto más. Lo que pasa es que en aquel momento hubo meses que sí, que llegó a ser el 40-42% la incidencia. Porque la verdad es que se vendía menos que ahora. Hoy se hacen más operaciones que en aquel momento. Por eso la incidencia era más alta también. Hoy se vende más. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Yo creo que en el último trimestre nos va a pegar el tema de la caída en la cantidad de operaciones con crédito. Habrá que ver cómo se resuelve. Ya las ventas del Día de la Madre ya está jugado, ya no significan ninguna ventaja para nadie, así que habrá que ver las elecciones del 26, habrá que ver el post-elecciones, habrá que ver el 10 de diciembre y yo creo que vamos en camino hasta un marzo donde todavía esto no va a estar del todo regularizado, por decir de alguna manera, ¿no? Porque sí, por lo menos acomodar todo lo que quede de todo esto. Yo no veo la hora que pase ya el domingo de las elecciones para terminar con esto, porque es insoportable todo el año con problemas de elecciones, porque ahora encima, además de que tenemos elecciones año por medio, las desdoblan en todos lados, con lo cual tenés una elección como la provincia de Buenos Aires, claro, te pega una piña la elección de la provincia de Buenos Aires y todavía falta la general, la nacional. Entonces no terminamos nunca, es una cosa que no. Es así, la incidencia es nefasto. Yo creo que habría que haber seguido con el término del mandato de 6 años, que me parecía razonable, porque vos fíjate que ese mismo tema de los plazos, como para hacer algo, acá en la ciudad le pusieron mandato para el administrador de consorcio 1 año. Y en 1 año no tenés la plata, no tenés la gente, no tenés con qué resolverlo, no te dan los plazos para resolver las cosas urgentes siquiera. 1 año. Claro. Entonces, 2 años para resolver todo un país, me parece que es poco tiempo. Yo creo que en algún momento hay que volver a repensar y decir, bueno, es mucho más razonable hacerlo 6 años y dejémonos jorobar con esto de los años electorales. Y este año, por eso, por lo menos que más o menos trabajó. Pero por lo menos que arranquen unificando las elecciones las de medio término y las generales, porque si no es imposible. Y terminarla con las PASO y toda esa historieta. Si algún partido quiere elegir, que lo hagan como lo hacían antes, cada cual que lo pague de su bolsillo y haga la elección de su candidato como quiera. Que vaya a votar el que quiere, tienen un padrón. Eso es particular de cada partido. Eso de las PASO es un invento. Así que bueno. La verdad. Bueno, no hay nada que hacer. Pensabas que no teníamos nada para hablar esta semana. Así que bueno, la semana que viene vamos a tener esos datos como datos de la semana, las escrituras de los meses de septiembre, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en la provincia. Bueno, como dato de color. Después seguramente vamos a tener alguna otra novedad que nos va a acompañar en este derrotero de la semana inmobiliaria. Nos vemos el próximo programa entonces. Bueno, chao, hasta el próximo viernes. Un saludo para todos. Nos vemos.